Muy bien, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Mi nombre es Hugo Carrión y tengo el gusto de darles una cordial bienvenida a todas las personas que ya se van uniendo esta tarde y noche, en la que vamos a compartir nuevamente un evento técnico, un evento académico que siempre tanto nos gusta en el Instituto Santa Fe generar estas conversaciones que pueden resultar interesantes, sobre todo a las personas que están involucradas en el mundo de la tecnología, en el mundo de los documentos, en el mundo de los documentos electrónicos, en el mundo de la parte legal, en la parte de los archivos, de la documentación, etcétera, etcétera. Así que yo estoy muy contento de en esta época acá en el Ecuador y seguramente en el hemisferio norte, todos están pasando la época de las vacaciones, así que es interesante también en estos momentos o tiempos de vacaciones darnos un tiempito para reflexionar sobre temas que pueden resultarles de interés. Bien, el tema que hemos propuesto es una pregunta realmente, ¿no? Y vamos a tratar de resolver y de dilucidar y dar algunas luces respecto a cómo se puede responder correctamente esta pregunta. Esta pregunta tiene también sus trampas, no está de todo totalmente bien formulada. Y la pregunta es así: ¿por qué un documento electrónico no puede contener firmas manuscritas? ¿Verdad? Y básicamente esta pregunta la estoy planteando como un tema de conversación esta tarde y noche, porque ha habido muchos colegas técnicos, algunos archivistas, algunos abogados, algunos notarios, que me han preguntado, me han hecho esta pregunta, y uno podría caer en la tentación de decir, efectivamente, en un documento electrónico no se pueden incorporar firmas manuscritas. Y lo que normalmente, sobre todo mis amigos y conocidos abogados, me dicen, pero bueno, si es cierto que no se puede incorporar firmas manuscritas, por favor indícame dónde está el cuerpo legal, la ley, la norma, la regulación, el reglamento que prohíba la incorporación de firmas manuscritas en los documentos electrónicos. Y la verdad que esto me hizo pensar mucho, y para dar una respuesta bastante aproximada a la realidad, que tome en cuenta los ámbitos archivísticos, es decir, el estudio de los documentos y su organización, que tome en cuenta el punto de vista tecnológico, porque definitivamente cuando hablamos de documentos electrónicos tenemos que referirnos y entender bien cuál es la tecnología subyacente que permite la incorporación precisamente de este tipo de firmas en los documentos, pero también un punto de vista desde el punto de vista legal y jurídico, porque solamente esta visión holística, podríamos decir, es la que nos va a permitir dar una respuesta, yo diría, certera a esta pregunta que nos han planteado y que en esta ocasión nos estamos planteando. Previamente, voy a hacer un ejercicio, yo diría, filosófico, ¿no es cierto? Espero que no se asusten cuando hablo de filosofía. Muchas personas a lo mejor dicen esto, a lo mejor va a terminar siendo aburrido, así que lo que menos espero que sea es aburrido, pero es muy importante abordar desde un enfoque filosófico, pero desde el punto, entendiendo la filosofía como la ciencia, ¿no es cierto?, de pensar. Y entonces lo que les invito a hacer es un ejercicio de pensamiento. Y entonces la filosofía es saber por qué pensamos lo que pensamos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es construir justamente este pensamiento que nos va a permitir responder esta o cualquier otra pregunta. Entonces, una breve introducción, les voy a pedir disculpas por si es que nos hacemos esta digresión, este desvío temporal y luego volvemos al tema, para proponerles cuál va a ser un poco el enfoque, más que el enfoque, como la estrategia para modelar esta respuesta. Cuando un problema es complejo, cuando una pregunta es compleja como la que les acabo de proponer, es importante una forma de responder a través de lo que se llama el pensamiento sistémico, sistemático, es dividir este problema en problemas más pequeñitos. Y si ustedes se fijan, realmente esto no es un problema tan sencillo, porque vienen incorporados conceptos que podríamos decir que tienen varios componentes. Desde el punto de vista de la ciencia y de la ingeniería, podrían llamarse problemas de muchas capas, ¿sí? Es decir, que un concepto no es tan simple, tiene diferentes niveles o capas. Aquí solamente una aclaración. Vamos a utilizar el sinónimo como sinónimos capas y niveles. No nos vamos a hacer mucha complicación, aunque si hay alguien del mundo tecnológico seguramente y con razón me va a decir que capas no son lo mismo que niveles. En el sentido estricto, por ejemplo, de una arquitectura tecnológica, un nivel puede contener varias capas, pero no nos vamos a poner en esos detalles. Sin embargo, lo que les quiero proponer es tener un pensamiento de múltiples capas. ¿Qué significa un pensamiento de múltiples capas? Significa que algo que es relativamente sencillo, vamos a incorporar diferentes, voy a utilizar como sinónimo, niveles de complejidad
de este concepto. Y les voy a poner un ejemplo que justamente nace de un poco inspirado de unas cosas que me ha servido muchísimo en mi profesión como ingeniero en telecomunicaciones. Es en uno de los años, no me recuerdo, creo que era en quinto o sexto semestre, nos explicaban que un sistema de comunicaciones que se quiere interconectar se utiliza un modelo de arquitectura de capas que se llama un modelo OSI. Y el modelo, este famoso modelo OSI es un sistema que sirve para un modelo que representa la interconexión de sistemas abiertos. Para entender cuando dos computadoras, pensemos así, cuando dos computadoras quieren comunicarse entre sí, estas computadoras hablan a diferentes niveles, a través de diferentes capas. Realmente este modelo teórico divide a la computadora, ¿no es cierto?, a esta entidad electrónica, le divide en 7 capas. Yo no voy a explicarles aquí a detalle, porque son temas un poquito más técnicos, las 7 capas, pero les voy a dar una idea para que ustedes vean la metáfora o la comparación que estoy haciendo para poder abordar este problema. Lo primero que dice este modelo es que existe una capa física. La capa física es mediante la cual un medio físico que se puede topar, se unen dos computadoras. Esas computadoras pueden unirse a través de un cable o a través del aire, a través de una red Wi-Fi, lo que fuera, pero este es el medio físico. Sobre ese medio físico, las computadoras lo que hacen es transportar los datos. Estos datos están, en este caso, si son datos digitales, son unos y ceros. Luego, esas computadoras que se unen, si son muchas computadoras, necesitan tener una capa que se llama red. Esa capa red también se llama una capa de identificación y es a este nivel cuando las computadoras se les asigna a las computadoras la dirección IP, por ejemplo. En el caso del Internet, la capa 3 que se llama es la dirección o la capa de la identificación. Luego hay una capa que está sobre todas estas otras capas, que es lo que se llama la capa de conexión o la capa de transporte, y que permite, similar a un policía de tránsito, dirigir el tránsito entre esa conectividad. Esta capa también se llama de ruteo y es por eso que ustedes seguramente han de haber oído los famosos ruteadores. Entonces, cuando uno identifica un ruteador es lo que se llama un elemento activo de capa 4, ¿verdad? Y por sobre la capa 4 está la capa 5, la capa 6, la capa 7, que son un poquito más sofisticadas porque tienen que ver con el tema de cómo se abre una sesión, cómo se encripta la información, y se llega a la capa del usuario, que es la capa de aplicación. La capa de aplicación es cuando ya el usuario en una computadora abre, por ejemplo, el programa, abre el browser, abre el explorador y ya ve la información que se transmitió entre una u otra computadora. Esto es un modelo relativamente sencillo. Algunas cosas que nos ayudan a aclarar este modelo de interconexión es que estas capas se comunican entre capas de diferente nivel a través de lo que se llaman los interfaces. Entonces, un interfaz, por ejemplo, el ser humano se conecta a través del interfase hombre-máquina, ¿cierto? A través de la pantalla es un interfaz y luego estas capas tienen interfaces. Y luego estas capas se comunican entre sí a través de lo que se llaman protocolos, los famosos protocolos de comunicación. Así que más o menos este es un resumen en 5 minutos de este modelo de capas. ¿Por qué estamos hablando de firmas, vamos a hablar de documentos electrónicos y por qué será que estoy hablando de este tema de capas? Porque este enfoque multicapas o multinivel me ha servido para explicar y entender algunos aspectos que son relativamente complejos. Entonces, vamos un poco al grano de este dilema, de esta pregunta que nos hemos planteado en la tarde de hoy. Utilizando el mismo concepto de arquitectura de capas, voy a hablar o voy a abordar esto en el mundo de la documentación. Entonces, miren, entendemos la documentación como toda información que, voy a utilizar una redundancia, toda información que debe ser documentada. Un documento es cuando una información es documentada. ¿Documentada en dónde? Necesariamente cuando hablamos de un documento, la información se documenta, valga la redundancia nuevamente, en un soporte. Este soporte puede ser físico, puede ser electrónico, puede ser el papel, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a que el soporte donde se registre, donde se documenta la información, sea el papel. Entonces, con este enfoque de capas, lo que he hecho es que el soporte va a tener una capa separada. Vamos a entender el soporte como algo independiente. Está claro que el soporte no se puede separar del concepto documento, pero vamos a entenderlo de una manera separada. ¿Por qué? Porque en esta complejidad de temas que tenemos, una cosa va a ser tener un documento en soporte físico y otra cosa va a ser tener un documento en soporte electrónico. ¿Sí? Entonces, básicamente por esto es que utilizamos este artilugio, este modelamiento de pensamiento solamente sirve para explicar. No es que en la realidad los documentos estén divididos en estas capas, sino que sirve justamente para entender y para explicar esta realidad. Luego, los documentos utilizan este soporte y se registra dentro de los documentos contenido. Este tipo de contenido es lo que nosotros llamamos, o mejor dicho, puede ser información, pueden ser datos, pueden ser conocimiento, cualquier tipo de contenido.
Está claro que todos los documentos tienen que tener contenido, porque si no, el soporte vacío no es un documento. Está claro que un papel en blanco no es un documento. Un documento es cuando ese soporte tiene alguna información. Ahora, no toda la información es documento. Hay información que no es necesaria documentar. Y eso está muy bien. Hay información que es dinámica, que se transmite, que está en el aire, que pues, pasa en las computadoras y que no se registra, ¿cierto? Y qué bueno que sea así, porque si es que todo se documentara, todo se registrara, todo se pusiera, se confinara, se atrapara en un documento, tendríamos un desafío mucho más grande que el que tenemos. Nadaríamos, ¿no es cierto? Estaríamos inundados, casi casi nos ahogaríamos en un montón de documentos. Si ya los documentos, que muchas veces ya los disponemos, no los podemos gestionar, imagínense si toda la información que generamos se gestionaría. Entonces, esa información que tiene unos valores, no nos vamos a meter ahora mismo en este tema, que es un tema muy apasionante, pero es un tema muy complejo y un problema diferente, el por qué documentamos lo que documentamos, que eso sería un problema de filosofía documental, es decir, preguntarnos por qué documentamos lo que documentamos, tiene que ver con una apreciación subjetiva del valor que tenga esa información en función de si esa información es histórica, si esa información es legal, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos con nuestro criterio subjetivo documentar esa información en un soporte. Ahora, entonces, hablamos de una capa 1, que es el soporte, y una capa, me he saltado a la capa 3, que es el contenido. En la mitad hay una capa que es muy importante y es el formato, la modalidad en la que registramos el contenido. Sí, luego voy a poner unos ejemplos concretos para que ustedes vayan entendiendo. Entonces tenemos una capa soporte, el documento, una capa de cómo registramos el contenido, ¿no es cierto? Otro tenemos el tema del contenido del documento, pero miren una cosa que es interesante, y las personas que seguramente son más afines a las ciencias de la información me van a entender rápidamente. Las personas que tienen afinidad con las ciencias informáticas también. Existe algo que no hace parte del contenido, pero sí es parte del documento y que está por sobre el contenido. Yo he llamado a esta capa algo que está por sobre el contenido, el metacontenido. Seguramente algunos ya bastante inteligentes dirán, ¿y si la información que esté en los documentos son datos, estos serían los metadatos? Claro que sí, ¿no es cierto? Esta sería la generalización de esta capa, que es una capa diferente. ¿Por qué? Porque los metadatos no son parte del contenido, los metadatos no son parte del soporte, los metadatos no son la forma de registrar, son otra capa diferente. Entonces, miren cuán útil que es entender estos problemas en diferentes capas. Y luego he puesto una última capa que es muy importante, que la mayoría de veces nos olvidamos de entender, de explicar, y es el contexto. Los documentos, esta arquitectura de capas que les estoy tratando de explicar ahora, que es una forma de modelar una realidad, una situación, que es una apreciación y percepción mía, ¿no es cierto? Esto no está en ninguna ley, esto no ha sido estandarizado, solamente es una herramienta que yo estoy utilizando ahora para poder explicar y tratar de responder esa pregunta tan complicada que nos hemos planteado. eh, es que en esta capa superior hay algo que está por sobre el documento, en este caso sí está fuera del documento, y que tiene que ver con el contexto. Y el contexto es muy importante porque, por ejemplo, el contexto va a definir esos criterios por los que agrupamos los documentos, es decir, por qué les conformamos en series documentales, por qué les conformamos en archivos. En ese contexto va a estar, por ejemplo, inmersos, van a ir flotando esos valores subjetivos, algunos objetivos, pero otros subjetivos, respecto a por qué valoramos los documentos más que otros, etcétera, etcétera. ¿Por qué decidimos, por ejemplo, que se preserven más tiempo? ¿Por qué decidimos que un documento, independiente de dónde esté el soporte, ¿no es cierto?, sea electrónico o físico, decidimos que ya se dé de baja, es decir, que se elimine ese documento. Todo ese tipo de valoraciones están más en las capas superiores porque tienen menos la incorporación de la tecnología y más la incorporación del ser humano. Ese tipo de conceptos y criterios está en la capa de contexto, ¿sí? Otra cosa que también vale decir, igual que en la modelación anterior que tenía que ver con interconexión, en este modelamiento del documento, las capas inferiores tienen que ver más con lo material, tienen que ver más con lo tangible. En cambio, mientras más arriba están las capas, tienen que ver más con la parte intelectual, se acercan más al ser humano. Es decir, muchas de las cosas que están en las capas inferiores se pueden automatizar, desde luego que sí. Y si uno puede pensar en inteligencia artificial, muchas de las cosas que están en las capas inferiores seguramente van a hacer o podremos utilizar la inteligencia artificial en lugar del hombre. Así que esto solamente es una reflexión así un poco particular, y es que si nosotros queremos, en cualquier área de nuestro trabajo,
de alguna manera, salvar nuestro empleo frente a la inteligencia artificial, tenemos que trabajar en las capas superiores, porque en las capas inferiores, la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, seguramente ya nos ganó terreno, porque son las capas, yo diría, las más fáciles de reemplazar, de replicar, de automatizar. Solamente un comentario aparte. Bien, entonces solamente como para poner en concreto esta primera parte, y yo me he tomado unos minutitos para aclarar bien estos conceptos, porque luego va a ser muy fácil, ya se van a dar cuenta ustedes que termina siendo muy fácil entender y por tanto para ustedes va a ser muy fácil responder estas preguntas, por ejemplo, que hemos planteado ahora, ¿por qué no se pueden incorporar firmas manuscritas en un documento electrónico? Y la respuesta vamos a ver si es que sí o no, ¿cierto? Y vamos a ver un poco la complejidad o las ramas que se van abriendo al tratar de responder esta pregunta. Entonces, en esta configuración de capas, he puesto solamente 5 capas, podría haber pensado en 6 o en 7, pero siempre pensé que 5 es un buen número. Me parece que 5 es un número lo suficientemente adecuado como para representar algo. Algún momento me acuerdo en una clase de planificación estratégica en un posgrado que hice, le preguntaban a un profesor de planificación estratégica, decía, ¿por qué siempre se planifica estratégicamente? Los planes estratégicos son a 5 años, ¿no? ¿Existe alguna regla? ¿Existe una norma? Y dijo, sí, porque se ha llegado a la conclusión de que 6 es mucho tiempo y que 4 es muy poco tiempo. Entonces, es lo mismo, ¿no es cierto? Muchas veces el número 5 ayuda mucho, es decir, mantiene un equilibrio interesante. Podrían haber sido 6 capas o 7 capas o 3 capas, da lo mismo, pero ayuda a que no sean tantas ni tan pocas. En este modelamiento del documento entendido como un concepto multicapa, tenemos la capa número 1, que es el soporte. El soporte es el lugar donde se registra el contenido. Y este soporte puede ser de tipo electrónico o no electrónico. He escogido el concepto de electrónico y no electrónico, no porque yo me estoy inventando, sino porque ya en muchas normas ISO que hacen relación con los documentos definen las normas de esta manera. Dicen, por ejemplo, en la norma 15489, en la última versión del año 2016, dice, esta norma se aplica para documentos electrónicos y no electrónicos, en soporte electrónico y no electrónico. No dicen para soporte físico o soporte electrónico. Así que es muy interesante y me gusta esta diferenciación que hacen. Es decir, soportes de tipo electrónico y soportes del tipo no electrónico. Evidentemente, el soporte de no electrónico, un ejemplo de un soporte no electrónico sería el papel. ¿Sí? El papel es un soporte que no es electrónico. ¿Cómo se define que un soporte es electrónico o no es electrónico? Básicamente que no necesita de medios electrónicos. Entendamos medios electrónicos, aquellos que utilizan sistemas o dispositivos electrónicos como una computadora, una grabadora, una cámara, lo que fuera, ¿cierto? Entonces, si no hay una mediación, si no necesitamos un intermediario, porque nosotros para registrar, por ejemplo, información en un papel, no necesitamos más que tinta, no necesitamos más que el papel, no necesitamos más que el esfero, ¿sí? Ahora, alguien me podrá decir, pero bueno, la impresora es un documento electrónico. Sí, pero finalmente la tinta, cuando se imprime en el documento, digamos, ya está escrita ahí directamente. Luego tenemos la segunda capa, que es la forma o el material con el que se registra el contenido, ¿cierto? El formato en el que se registra el contenido. Entonces, en este papel, por ejemplo, utilizamos la tinta, el tóner, la tinta del esferográfico, el grafito de un lápiz, es el instrumento, ¿cierto? Dirían mis amigos abogados o grafólogos, es el medio en el que se escribe, ¿no es cierto? El útil inscriptor, ¿no es cierto? Con el que se registra, con el que se deja la huella dentro de este soporte. Y también, evidentemente, aquí está justamente lo que les decía, es gracias a que hay un registro del contenido a través de medios electrónicos en el que se diferencian los soportes electrónicos y no electrónicos. Luego existe contenido que se va a registrar en este soporte electrónico. El contenido puede ser de diferente tipo. Aquí una cosa que es muy importante dentro del contenido es que para que este contenido pueda ser registrado en un soporte, tiene que estar codificado. ¿Qué es la codificación? La codificación es la transformación de un lenguaje a otro utilizando un código, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar, yo tengo un contenido, digamos así, un contrato, yo tengo un contenido, pensemos una poesía, cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de información, y yo quiero escribirla, quiero registrarla en un soporte, pensemos en un papel. Entonces, ¿cómo la escribo? La codifico. En el caso de la lengua española, esa es una forma de codificación donde utilizamos un alfabeto. La escritura manuscrita es una forma de codificar lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque esto es lenguaje oral.
tenemos que codificar a través de unos grafos, ¿no es cierto? En este caso de unas letras, en las que nosotros uniendo estos grafos se hacen unas sílabas, se escuchan como unos fonemas, pero se hacen unas sílabas, se hacen unas palabras, dejamos espacios, se hace una frase. Eso es una codificación y es algo que es lo que primero que aprendemos nosotros en la escuela, es a leer y escribir, es decir, a codificar y a decodificar información. Ese ha sido el gran invento de estos últimos años de la civilización y de hecho la escuela lo primero que hace es enseñarnos muchos años a leer y escribir, porque es una forma de codificar y de decodificar la información. Entonces, en este caso, pensemos en un documento no electrónico, tenemos una pluma, tenemos un esferográfico, tenemos un lápiz, que sería el medio que se inscribe, es el medio que registra el contenido, tenemos un contenido, que puede ser intelectual, que vemos, ¿no es cierto? Tenemos un pensamiento, tenemos una idea, tenemos una obra, tenemos un contenido que queremos escribirlo, y lo escribimos, lo registramos en un soporte. Perfecto, hasta ahí está entendido. Ahora, en el mundo electrónico, esa información, esas letras, esas palabras, no pueden ser escritas directamente en el soporte electrónico, así que necesitan una codificación especial, porque las computadoras digitales son muy rápidas, pero son muy limitadas en su pensamiento y lo único que entienden no son las letras, no son los números, sino los números, el 0 y el 1, es decir, los famosos bits. Ahora, por lo tanto, quiero que entiendan muy bien, los soportes son electrónicos, pero la codificación no es electrónica. La codificación es binaria o llamada también digital. Entonces, el contenido puede ser codificado digitalmente para que pueda ser registrado en un soporte electrónico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a lo mejor ya muchos de ustedes tendrán algunas preguntas interesantes y me dirán, ¿documento electrónico es lo mismo que documento digital? Y la respuesta es sí, en el contexto este que estamos explicando, sí, pero quiero que ustedes entiendan que se le llama al documento digital porque la codificación del contenido es en formato digital. Pero también se le puede llamar documento electrónico porque ese documento está en un soporte, ¿qué cosa? Electrónico. Ahora, no existe codificación electrónica, igual que no existen soportes digitales. Los soportes son electrónicos y la codificación es digital. Ahora, si alguien me dice, pero por ejemplo, el disco duro es un soporte digital, yo podría entender que lo que quiso decir, el disco duro es un soporte electrónico en donde se puede almacenar información codificada digitalmente. Todo ese concepto un poco más amplio se puede simplificar diciendo, ese es un soporte digital, que no es del todo correcto, pero se entiende. ¿Sí? Entonces, un poco lo que quiero compartirles ahora es algunos conceptos fundamentales para que ustedes puedan dialogar sin ningún problema con gente de la tecnología, con gente de la archivística, con gente del área legal y siempre utilizando los mismos conceptos. Bien, solamente para completar este modelo, la capa 4 sería algo de información que está por sobre el contenido, por eso le llamamos el metacontenido, está dentro del documento, por eso le ponemos dentro de ese cuadrito que está dentro del documento, del concepto documento, pero no hace parte del contenido. Ahora, lo que es muy interesante respecto a los metadatos es que los metadatos pueden estar vinculados al documento, pueden estar incorporados dentro del documento o pueden ser parte del documento, pero no necesariamente tienen que estar incorporados. Incluso la ley determina que hay información que puede ser parte de un mensaje de datos que se llama o de un documento a través de un vínculo, es decir, pueden estar vinculados lógicamente. Una cosa que es bien interesante y que también no es algo de todo nuevo, porque los documentos físicos, por ejemplo, un expediente físico puede contener documentos que físicamente no estén ahí. ¿Y cómo se hace esto? A través de las referencias cruzadas, ¿no es cierto? Entonces, un expediente podría tener una referencia cruzada, ¿no es cierto? Una hoja testigo, que lo que hace es decir, parte del expediente no está físicamente aquí por cualquier razón, porque no alcanza, porque es muy grande, porque tiene otro formato, y está ubicado físicamente en otro lugar. Ahora, lógicamente, esa parte del expediente, que es otro documento, hace parte lógica de ese expediente, aunque físicamente no está ahí. ¿No es cierto? Esa es una forma de explicar mejor. Pasa lo mismo con los metadatos. Los metadatos, algunos pueden estar dentro del documento electrónico o del documento físico también, o pueden estar por fuera del documento, pero pueden estar lógicamente vinculados. Esto es muy interesante entender porque cuando ya vamos a entrar al concepto de firma electrónica, la firma electrónica, en un cierto modo, podría ser considerado como un metadato, ¿sí? Si es parte del contenido, por ejemplo, de un contrato donde el compareciente firma, evidentemente es parte del contenido.
Pero existen firmas electrónicas que no necesariamente son parte del contenido. Por ejemplo, una firma de certificación. La firma de quien certifica un documento es un metadato porque está por sobre el contenido, es parte del documento, pero no es parte del contenido. Entonces, las firmas electrónicas o incluso las firmas manuscritas también podrían considerarse como metadatos. Ahora, en el mundo electrónico, esas firmas electrónicas, ya vamos a explicar con más claridad qué son las firmas electrónicas específicamente, pueden no necesariamente estar incorporadas, estar dentro del mismo documento, sino que pueden estar vinculadas lógicamente. Y luego, como habíamos dicho, esa capa 5, ¿cierto? Es la del contexto. Y ese contexto, he dicho yo, puede ser un contexto complejo porque tiene que tener un enfoque archivístico, ¿no es cierto? Desde la ciencia o desde la disciplina que organiza, gestiona los documentos, un enfoque tecnológico desde la comprensión de las tecnologías, las funcionalidades, la instrumentación tecnológica y también desde el punto de vista legal. ¿Por qué desde el punto de vista legal? Porque los documentos o la información que se documenta, esto en el mundo archivístico se llaman los documentos de archivo, en inglés se llaman los records, son aquellos documentos de un tipo especial que son prueba de algo, ¿no es cierto? Que van a servir como testimonio, como evidencia. Así que esos documentos tienen unas propiedades especiales. Esos documentos, por ejemplo, si son emitidos por un funcionario público, son documentos públicos que gozan de ciertos privilegios. Si estos documentos, sean físicos o electrónicos, son emitidos, son firmados, hay la intervención, por ejemplo, de un funcionario público son los notarios, son los escribanos, se eleva, tiene unos privilegios adicionales respecto, por ejemplo, a ser o a tener fuerza como dentro de un juicio, por ejemplo, tener fuerza probatoria o ser prueba dentro de un juicio. Entonces, dependiendo también de esta capa contextual, dependiendo quién es el que firma, quién es el que incorpora estos metadatos, estos documentos pueden tener algunas propiedades adicionales. Así que, nuevamente, este concepto de las capas a mí me ha ayudado muchísimo, no solamente para explicar, sino sobre todo para entender y modelar este tipo de conceptos. Ahora, con esto en mente, ustedes ya quedaron completamente claros, nos hemos tomado unos minutitos para hacer explicación, pero ahora sí ya la explicación es mucho más fácil para responder justamente lo que queríamos responder. Habíamos dicho, entonces, habíamos hecho una pregunta un poquito tramposa, les decía, porque realmente no hay una respuesta única en la que decía, ¿por qué en los documentos electrónicos no se pueden incorporar firmas manuscritas? ¿Sí? Era una respuesta que ya asumía, porque digo que es un poco falaz, lleva un poco a la equivocación o al engaño esta pregunta, porque de entrada está diciendo que no se pueden incorporar firmas manuscritas en documentos electrónicos, ¿cierto? Y muchos de ustedes quizás hasta me podrían dar algunas razones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar en algunos conceptos diferentes. Esta es otra herramienta de pensamiento o de explicación que se llama el modelo de entidad-relación. Cada uno de estos cuadritos son conceptos diferentes y los puntitos, las flechitas que les unen son las relaciones que podemos tener. Entonces, la pregunta es bien sencilla. Yo he determinado 4 entidades. Los documentos en general y los documentos electrónicos en particular. ¿No es cierto? Entonces, dice ahí, los documentos pueden incorporar firmas manuscritas en concreto. ¿Y por qué los documentos electrónicos? Lo que queremos llegar a la conclusión o a responder, ¿por qué los documentos electrónicos no pueden incorporar firmas manuscritas? Entonces he puesto estos conceptos y vamos a ir agregando los niveles de relación que puedan tener estos conceptos. Bien, adelante. Entonces, miren, veamos, los documentos se relacionan de alguna manera, ya vamos a descubrir cómo, con los documentos electrónicos. Uno podría decir, hay una relación de contenencia en donde todos los documentos electrónicos son documentos, pero no todos los documentos son documentos electrónicos. ¿Cuáles las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades? Los atributos que hacen que un documento electrónico sea electrónico. Eso vamos a aclarar y es muy importante tenerlo claro para poder saber justamente por qué sí se puede o por qué no se puede poner una firma manuscrita dentro de un documento físico o dentro de un documento electrónico. Luego tenemos que también identificar cuál es la relación entre un documento y una firma. Todos los documentos se firman. Todas las firmas están en un documento, pero no todos los documentos tienen firma. Claro que sí. Entonces vamos a aclarar justamente esa relación que debería tener los documentos con la firma. Y luego también vamos a aclarar cuál es la relación entre las firmas en general y las firmas manuscritas en particular, ¿cierto? ¿Qué son las firmas manuscritas? ¿Para qué sirven? ¿Qué valor le otorgan al documento? Etcétera, etcétera. Entonces, esto que parecía relativamente más sencillo, vamos a complejizarlo. Complejizar significa ver las aristas desde un punto de vista más integral, ver todas las opciones posibles. Complejizar no significa, o no debería significar, complicar las cosas. Lo que menos quisiera esta tarde es que ustedes se compliquen o que se confundan.
Lo que más bien voy a tratar es de que se aclaren las cosas. Bien. Entonces, complejizando, complejizando un poco los conceptos, este sería como una especie de un cuadro que nos va a ayudar muchísimo a aclarar algunas dudas. Voy a empezar con el primero. ¿Qué pasa con el documento y el documento electrónico? ¿No es cierto? Entonces, el documento electrónico es un tipo de documento que, desde el punto de vista de las capas, el documento electrónico es un documento que tiene un soporte, ¿qué cosa? Electrónico. Al tener un documento, al tener esta información en un soporte electrónico, necesariamente la información, el contenido, tiene que estar codificado digitalmente. Así que el documento electrónico está registrado a través de medios informáticos y lo que tiene es información codificada digitalmente. Perfecto. Ahora, los documentos, cuando no son electrónicos, es decir, están en un papel, y quieren pasar al mundo electrónico, necesariamente tienen que pasar por un proceso de digitalización. ¿Sí? El proceso de digitalización no es necesariamente un proceso de escaneo. La digitalización incluye un paso que es muy importante, que es el escaneo, pero la digitalización es un concepto un poquito más amplio que el escaneo. No vamos a entrar en esos detalles. Si están interesados en el tema de la digitalización documental, que es un tema muy interesante, muy apasionante, quizás en otro momento podremos aclararlo con todo gusto, pero vamos a decir, estamos en la relación número 1. ¿Qué pasa con los documentos y los documentos electrónicos? Los documentos, para que se transformen en documentos electrónicos, una opción es que estos documentos se digitalicen. Simplificando, podemos decir que estos documentos sean escaneados. Pero ya hemos dicho que la digitalización no es solamente el escaneo, sino que tienen otras fases más por las que tiene que pasar el documento. Luego, los documentos pueden ser electrónicos por nacimiento. Algunos les llaman documentos nativos digitales. Está muy bien. O son electrónicos, son documentos que no pasaron por el papel, es decir, que ya nacieron electrónicos y que nunca seguramente necesitarán materializarse, nunca necesitarán imprimirse. Son los documentos electrónicos. Quizás aquí dos apreciaciones, dos comentarios. Es muy importante que en este proceso de digitalización, es decir, de llevar documentos que no están en soporte electrónico a un documento que esté en soporte electrónico, es muy importante la aplicación de estándares. ¿Qué significan estándares? Son normas y procedimientos que siempre se utilizan, estandarizados, normalizados. Es decir, que cuando nosotros digitalicemos, llevemos de papel a un soporte electrónico, un documento, siempre utilicemos, por ejemplo, la misma, no la misma, mejor dicho, algunos conceptos de resolución, de formato, de compresión, de profundidad de color, que sea consistente con lo que queremos hacer, con la finalidad que buscamos. Es solamente una sugerencia que en esta reflexión de la digitalización me surge ahora mismo. Ahora, un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que cuando llevamos el documento al documento electrónico, si queremos que este documento, que ahora está en formato electrónico, en un soporte electrónico y por lo tanto codificado digitalmente, tenga el mismo valor legal que el documento original. Es decir, que tenemos que asegurar, dicho con las palabras y las cualidades bien dichas, tenemos que asegurar la autenticidad. Aquí nuevamente otra propaganda, si están interesados en conocer a profundidad las características de los documentos físicos electrónicos, les sugiero leer con detenimiento, con exhaustividad, la norma ISO 15489, donde en su primera parte nos explica cuáles son las características de los documentos de archivo, o los famosos records. Y dentro de esas, no digo que es la más importante, pero sí la primera que se dice es que un documento tiene que ser auténtico. ¿Sí? Aparte de que ser íntegro, tiene que ser confiable, tiene que estar disponible, tiene que ser usable, el documento de archivo tiene que ser auténtico. Entonces, es necesario tomar en cuenta qué debemos hacer para que un documento que ha sido digitalizado tenga la misma validez legal que un documento electrónico. Ahora, no quiero decir que necesariamente todas las copias electrónicas que logramos a través de la digitalización tengan que tener proceso de autenticidad o autenticación. Este proceso de autenticación, dicho en términos ya legales, tiene que ver con un proceso de certificación. En los ámbitos en general del Código Civil, en el Código de Procedimientos Administrativos Legales de la mayoría de países, se establece que los documentos, que las copias, no dice si son electrónicas o no electrónicas, en general el concepto, si un documento se copia y esa copia es certificada, esa copia certificada tiene igual validez y valor legal que el original. Sí, toda copia para que tenga valor tiene que ser certificada. ¿Sí? Y la certificación básicamente tiene tres requisitos. Uno es la razón de certificación, la fecha de certificación y la firma de la autoridad que certifica.
¿Sí? Entonces, si los documentos certificados para que tengan o mantengan autenticidad necesitan tener una firma electrónica, una firma, y el soporte es electrónico, la única manera de incorporar una firma en un soporte electrónico es que la firma sea electrónica. No hay otra forma, ¿no es cierto? No hay otra forma física, no hay otra forma lógica en la que se pueda incorporar a un documento electrónica una firma electrónica. ¿Por qué? Físicamente no se puede utilizar el esferográfico, la pluma, no se puede utilizar lápiz y firmar en la pantalla. No se puede hacer ese ejercicio porque no estaríamos firmando en el documento, sino que estaríamos firmando en la pantalla y el documento no es la pantalla. Entonces, ahí he puesto de manera un poquito en otro color, he puesto un poquito más tenue porque esta vez no vamos a hablar de firmas electrónicas, pero es bueno entender que existe un concepto que es muy interesante, que son el de las firmas electrónicas. Y yo he puesto ahí justamente qué es lo que dice la ley del Ecuador, que por cierto es la ley que es adecuada o adoptada de la ley modelo de firmas electrónicas que se publicó en el año 2001 por la, por la, por la Oficina de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional, la UNCTAD, respecto a qué es una firma electrónica. Les voy a decir, leer rápidamente para que, no sé si se entienda así tan rápidamente, pero es bueno saberlo, ¿no es cierto? Las firmas electrónicas son datos, datos digitales, que en forma electrónica, o en este caso en forma electrónica, están consignados en un mensaje de datos adjuntos o lógicamente asociados. Oh, miren, dice que las firmas pueden estar dentro del documento o el mensaje de datos o pueden estar lógicamente asociados y que pueden ser utilizados, es decir, todos los datos que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, es decir, la vinculación del titular de la firma con el contenido de los datos, ¿cierto? E indicar si el titular de la firma, es decir, quien firma, aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. A veces la redacción un poco legal podría ser un poco confuso, pero en este caso me parece que es bastante clara. Es decir, la firma electrónica en todos los países que adoptan legislación respecto al comercio electrónico, a las firmas electrónicas, etcétera, etcétera, lo que dicen es que la firma electrónica es toda información que permite identificar al autor de ese documento, a quien firma ese documento, a quien acepte el contenido de ese documento. En este caso, hemos dicho que si el documento pasa al mundo electrónico y queremos que tenga la misma validez legal que el documento original, que no era electrónico, tiene que incorporarse, en este caso, una certificación de autenticidad y esta certificación requiere necesariamente de una firma. ¿Sí? Ahora, alguien me podrá decir, ¿eso quiere decir que todos los documentos que escaneamos, que digitalizamos, tienen que tener firma electrónica? No. Por eso es muy importante tener en cuenta la capa 5, que es el contexto. Depende para qué necesitamos. Si no necesitamos demostrar la autenticidad, si no vamos a utilizar ese documento, por ejemplo, en un juicio, no tiene sentido que incorporemos una firma electrónica. Si es que sí queremos que haga, por ejemplo, sea parte de un juicio y tenga la misma validez legal, desde luego que necesitamos incorporar una firma electrónica. Bien, ahora pasemos este es un tema que, por cierto, muy apasionante, esta primera relación entre los documentos y los documentos electrónicos, que vale la pena tener muy claro. Ahora, ¿cuál es la relación entre el documento y la firma? Les decía, todos los documentos, mejor dicho, todas las firmas deben estar en un documento. Las firmas no están flotando en el aire, ¿no es cierto? Las firmas es un concepto que es cualquier información, si es que estamos hablando de las firmas manuscritas o las firmas hológrafas, como he puesto aquí en la parte inferior de la diapositiva, las firmas hológrafas o manuscritas, de acuerdo a la RAE, al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es todo rasgo o conjunto de rasgos, ¿no es cierto? Es decir, cualquier digamos, figura, cualquier rasgo que podamos hacerlo, en este caso de forma manuscrita, realizados siempre de la misma manera. Es decir, aquí hay un concepto muy importante que se llama consistencia. Cuando nosotros firmamos de forma manuscrita, tratamos, porque no siempre lo logramos, tratamos que siempre sea de la misma manera. Cuando decimos tratamos de que sea siempre de la misma manera, es decir, tenemos que guardar la esencia de la firma manuscrita, no significa que hagamos exactamente igual. De hecho, cuando un profesional de la grafoscopía que detecta o, por ejemplo, está identificando documentos y firmas falsos, una primera indicador de que un documento o una firma es falsa es cuando la firma es exactamente igual. Es decir, ¿por qué? Porque no podemos hacer exactamente siempre los mismos rasgos. Podemos seguir patrones de rasgos respecto a la dirección, la fuerza, la velocidad, la dirección, un montón de cosas podemos seguir. ¿Sí? Y eso a lo mejor, si les interesa, hay mucha ciencia alrededor de la grafoscopía que podemos aprender para entender las firmas manuscritas.
Pero la firma manuscrita, como hemos dicho ahora, es los rasgos o el conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera que identifican a una persona y y sustituyen a su nombre y apellido para probar la autenticidad de un documento. Nuevamente, igual que en la firma electrónica, es toda información, en este caso la información son rasgos o conjuntos de rasgos, que en lugar del nombre, algunas personas lo que hacen es firmar el nombre. Pero para darle esa particularidad, entonces lo que hacemos ya no es que escribimos de forma manuscrita nuestro nombre, nuestro apellido, le podemos poner algunos rasgos específicos que nos caractericen, que sea, entre comillas, difíciles de replicar, para que justamente se pueda vincular de forma única a esa persona que firma con el documento que está firmando. Porque el momento que una persona firma un documento, consigna la firma en un documento, lo que está dando es aprobando y dando autenticidad al documento. Autenticidad significa que aceptamos ser autores de ese documento, aceptamos que estamos de acuerdo con el contenido de ese documento. Es lo que se llama la autenticidad. Entonces, la relación en este modelo de entidad-relación entre documento y la firma es que mediante la firma se otorga, a través del consentimiento, se otorga autenticidad al documento. ¿Sí? Así que es muy importante desde el punto de vista legal y archivístico que los documentos estén firmados. Sí, porque por ejemplo, un documento que sea apócrifo, que no sea firmado, no va a tener, va a ser más difícil, iba a decir, va a ser más difícil que tenga valor legal. Alguien me dirá, pero entonces, ¿sí puede tener valor un documento que no está firmado? Sí, y desde el punto de vista, por ejemplo, ya de un juicio, va a depender de otros aspectos en donde las firmas, incluso manuscritas, pueden tener otros formatos. Es decir, la firma hológrafa no es la única que puede probar la autoría de algo, ¿cierto? Hay otras firmas que también pueden ser, que no son electrónicas, que pueden servir para identificar al autor de algo. Por ejemplo, en el caso de las firmas las huellas dactilares, es una forma también de identificar al autor de un acto o de un documento, por ejemplo. Pero bueno, ese es ámbito ya más bien de las ciencias forenses, pero no nos vamos a meter por ahí. Entonces, lo que quería tener claro, o que les deje claro, es que los documentos en relación a las firmas en relación a los documentos permiten la autenticidad de estos mismos. Ahora miren, ya vamos acercándonos a la resolución de la pregunta que nos habíamos planteado, porque las firmas manuscritas específicamente pueden tener diversas formas de registrarse. ¿Se acuerdan que entre el soporte y el contenido había una capa muy importante que es la forma en la que se registran? Entonces aquí voy a explicar o a, a dividir diferentes formas o explicar diferentes formas de registrar una firma dependiendo del soporte. Ejemplo número uno, o caso número uno. Firma manuscrita, es decir, utilizamos la codificación manual, la codificación de la escritura, y vamos a incorporar esta firma en un soporte no electrónico. Soporte no electrónico, entiéndase, papel. Entonces, una opción es firmar de forma manuscrita en un papel. En este caso, no hay ningún misterio, es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Aquí uno podría preguntar, ¿esa firma manuscrita se puede incorporar en el papel? Y la respuesta es sí. Pero claro, la pregunta que planteamos no es esa, así que no tiene ninguna gracia esta respuesta. Es lo que ya sabíamos. Las firmas manuscritas incorporadas en papel o incorporadas en documentos no electrónicas, ¿se pueden hacer y son válidas? Claro que sí. Chequeado. Eso lo podemos hacer. Caso número 2. En un documento electrónico se puede incorporar la firma digitalizada y en este caso voy a entender la firma digitalizada como la firma también escaneada. Si tomamos una foto a nuestra firma y esa firma, utilizando cualquier programa muy simple como el Word, cogemos esa firma escaneada y le ponemos en el documento electrónico, ¿ese documento es válido? La pregunta era si en un documento electrónico podríamos incorporar la firma manuscrita y la respuesta inicialmente es no. La firma manuscrita no se puede incorporar directamente en un documento electrónico porque no son compatibles los soportes, no son compatibles los medios. Uno puede decir, pero ¿qué tal si digitalizo mi firma y ya digitalizada la firma la incorporo en el documento electrónico? Si la pregunta nuevamente, ¿se puede hacer esto? Y la respuesta es de poder, se puede. Quizás la aclaración que deberíamos hacer es si legalmente un documento electrónico en el que se ha incorporado la firma digitalizada tiene valor legal. Y la respuesta va a ser depende de muchas cosas. Y aquí quiero hacer una aclaración respecto a lo que se conocen como los documentos facsimilares o la firma facsímil. Y la firma facsímil es una firma digitalizada, pero una firma digitalizada
que tiene dos características especiales, y es que es escaneada con características de alta resolución que guarden todos los rasgos originales del documento, en este caso de la firma, de la imagen, y que por otro lado se cuente con el consentimiento del autor para su uso. ¿Sí? Entonces, por eso digo, claro, si nosotros cogemos una firma digitalizada y sin consentimiento del dueño de la firma, incorporamos en un documento electrónico, está clarísimo que aunque sí se pueda, instrumentalmente se pueda, legalmente no tiene valor. ¿Sí? Sin embargo, si tenemos una firma facsímil y tenemos la autorización del dueño de la firma e incorporamos esta firma facsímil dentro de un documento electrónico, ¿este documento tiene valor legal? Claro que sí. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Y tiene que ver con la autorización, con la autenticidad, que una firma exactamente igual a la que se utiliza, sea empleado o incorporado en un documento electrónico. Ahora, la firma digitalizada en general o la firma facsímil, ¿cuál podría ser la diferencia en este caso? Es que habría o debería existir un medio mediante el cual podamos verificar que esa firma es la que siempre se utiliza o está incorporada, por ejemplo, en documentos de identidad certificados. Ejemplo, el pasaporte, ejemplo, la cédula de identidad, la cédula de ciudadanía, en general, documento nacional de identidad, como se llama en cada uno de los países. Un documento con el que se pueda contrastar la originalidad y la fidelidad de esa firma. Entonces, en el segundo caso, no se puede, mejor dicho, siempre se puede, pero no es válida ese documento si es que no se cuenta con la autorización de uso de esa firma digital. Y si es válida si se cuenta con la autorización del dueño de esa firma facsímil para incorporarla en el documento electrónico, ¿cierto? También podría pasar el siguiente caso, que tenemos una firma manuscrita, porque claro, en la pregunta inicial que hacíamos y planteamos, decíamos, ¿por qué no se puede incorporar o por qué un documento electrónico no puede contener firmas manuscritas? Y la verdad es que no se puede responder directamente con si sí o si no, porque va a depender de muchas cosas. Y en este caso les pongo un nuevo caso más. ¿Qué pasa si en un documento electrónico capturamos, registramos una firma manuscrita, pero esta firma manuscrita no ha sido no ha sido realizada en medios físicos, no ha sido hecha en un papel, sino que es hecha a través, por ejemplo, capturada a través de un medio electrónico? Pensemos en una tableta, ¿cierto? Por ejemplo, es como cuando nosotros, no sé si ustedes han visto, cuando uno quiere pagar, ahora realmente en la actualidad ya no se necesita firmar cuando uno paga con la tarjeta de crédito, pero antes nos hacían firmar un voucher físico o luego nos aparecían con una especie de una tabletita y con un esfero, que realmente no era un esfero, que era un plástico, nos hacían firmar electrónicamente. Y no es que sea electrónicamente, sino que el medio que capturaba la firma manuscrita era electrónico. Entonces, en este caso, en muchos países, esto se llama la firma biométrica. No sé por qué le llaman firma biométrica, pero si le han llamado, realmente lo que sería es una firma manuscrita capturada electrónicamente. Ustedes me dirán, en este caso, se está digitalizando. En términos estrictos, se está digitalizando. Lo que pasa es que esta digitalización no es a través de una fotografía, sino a través de la detección de los pulsos que vamos haciendo en esta tableta. Entonces, en sentido amplio, sí es una firma digitalizada, pero no es la firma digitalizada que tomamos una foto. Entonces, esta llamada firma biométrica, y existe regulación en muchos países en donde esta firma biométrica sí es aceptada. Claro que sí. Entonces, si me van nuevamente reformulando la pregunta, y yo podría pensar entonces, en este caso, en donde se puede incorporar una firma manuscrita dentro de un documento electrónico, y uno puede decir, claro que sí. ¿Y es válido el documento? Claro que sí. Entonces, si la firma es capturada a través de medios electrónicos e incorporada dentro de un documento electrónico, ¿este documento tiene validez legal? La respuesta es sí. ¿No es cierto? Sí. Ahora, podríamos pensar también en otros casos específicos respecto a la relación que deban tener el documento y la firma manuscrita, y es justamente lo que les explicaba antes. Saber, por ejemplo, si la firma es escaneada, tomada una foto, o si la firma, como en el caso último que les decía, de la firma biométrica, es capturada a través de un medio digital. ¿Sí? Ese podría ser también otro caso más. Y luego, otro de los aspectos que también podríamos tomar en cuenta como para complejizar un poco el asunto, saber, por ejemplo, si ese documento que incorpora una firma electrónica o una firma física digitalizada, ese documento electrónico se imprime, ese documento impreso tiene o no tiene valor legal. Y nuevamente, igual que lo que sucede cuando llevamos de un documento original físico a un documento electrónico, una copia electrónica, para que tenga valor debe estar certificado. De igual manera, con el mismo concepto, con el mismo criterio,
el documento electrónico original, firmado electrónicamente, y se imprime, al imprimir estamos sacando una copia impresa, una copia física, lo que vamos a necesitar para que tenga valor legal es la certificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, razón de certificación, fecha y firma de quien certifica para que tenga valor legal. Está claro que si el documento, en este caso la copia, va a ser física, la única manera de incorporar una firma dentro de un documento físico, dentro del papel, es a través de la firma manuscrita. No hay forma de incorporar un certificado digital dentro del papel. No hay forma. Alguien me dirá, pero si se pone un código QR, pero el código QR no es una firma electrónica. Alguien me dirá, pero yo cuando veo en los documentos veo un código QR y el código QR dice firmado electrónicamente. Bueno, podríamos decir algunas cosas. Ese código QR podría tener, y aquí es muy importante entender la capa 4 de los metadatos, es que sí, en el caso de que ese código QR permita vincular lógicamente el contenido de esa información con la firma electrónica que esté, por ejemplo, en un servidor, en ese caso el código QR no es una firma, pero es un medio que permite vincular al documento con su firma. Así que los códigos QR no son una firma electrónica, aunque certificada, aunque permitirían en algunos casos, hay que verificarlo, no es la generalización, pero en algunos casos podrían vincular estos documentos con su firma. Y en ese caso, el código QR es una forma de verificar. Porque tomen en cuenta que para nosotros poder darle y otorgarle, digamos, validez legal a un documento, no es que solamente tenemos que ver que se ha incorporado una firma, sino que también tenemos que ver si esa firma es válida. Tenemos que ver si, tenemos que verificar si esa firma, por ejemplo, no está caducada, está vigente, etcétera, etcétera. Fue otorgada a través de una entidad autorizada, etcétera, etcétera. Así que, como ya en estas conversaciones tan interesantes, el tiempo se nos va siempre tan rápido, yo quisiera concluir con lo siguiente, un poco respondiendo, ¿verdad? Un poco respondiendo a todas estas inquietudes y todas estas, ¿qué diríamos? De todas estas reflexiones que en torno a este tema han surgido. Si la pregunta que nos convocaba en la noche de hoy pretendía ser o era, ¿por qué un documento electrónico no puede contener firmas manuscritas? La respuesta más simple es que sí, sí puede. Los documentos electrónicos pueden tener firmas manuscritas, pero depende. Depende de todos los casos que vimos. Y quizás, si ustedes se animen a contarles, a entender, a querer entender nuevamente estos conceptos o a explicar a alguien, quizás un esquema como esto les podría dar algunas luces porque depende de cómo esa firma fue incorporada, depende cómo ese documento fue digitalizado, depende de la finalidad que podamos tener para el uso de estos documentos. Así que, nada, yo quiero agradecerles a ustedes por la atención que han tenido y el privilegio que nos han dado de poder tener convocadas en la tarde y noche del día de hoy para compartirles estos breves pensamientos, estas breves reflexiones que esperamos que les haya sido de utilidad. Quiero terminar nada más agradeciéndoles a todos ustedes porque cuando nos planteamos esas preguntas, cuando nos encontramos con colegas de archivistas, colegas ingenieros, colegas abogados, eh, siempre me hacen estas preguntas que luego me parecen muy interesantes. Así que gracias por su interés, gracias por siempre estar preguntándome y yo no siempre les puedo dar la respuesta, pero me obligan a mí a pensar en este tipo de cosas. Gracias por invitarme a pensar en estas preguntas interesantes y gracias por invitarme a tratar de explicar de alguna manera. Insisto nuevamente, esta no es verdad absoluta, esta es mi apreciación, este es el modelamiento de la realidad que utilizando evidentemente estándares, conceptos estandarizados. Es decir, todo lo que les he dicho ahora no es un invento mío, son cosas que pueden ser comprobables que están en estándares, pero he tratado de arreglarlas, modelarlas, ubicarlas para que sean de mejor y más fácil comprensión. Así que nada, gracias a todas las personas que de distintas partes de Latinoamérica sobre todo se han conectado, desde Colombia, Perú, México, Costa Rica, Ecuador, desde luego, que siempre nos acompañan en estos espacios que lo que pretendemos, nuevamente, insisto, es reflexionar y aclarar algunos temas que a veces nos parecen sencillos, pero que si uno empieza a indagar, tienen algunas complicaciones que vale la pena profundizar. Así que nada, una muy buena noche y que pasen una buena tarde.